Hermanos, buenos días, es un gusto poder estar aquí. Estoy muy nervioso, pero sé que lo que vamos a hablar hoy va a ser de mucha bendición. A mí me anima mucho hablar de este tema porque cuando era joven, bueno, sigo siendo joven. ¿Ahí me escuchan bien? Les decía que cuando era joven, más joven de lo que soy, es un tema que me animaba mucho y me gustaba mucho escuchar porque uno de mis deseos era justamente tener una novia y casarme. Pero desafortunadamente la circunstancia en la que yo vivía, alejado del Señor, pues iba a ser muy complicado, si no es que muy difícil. Y cuando yo llegué a la iglesia, la primera predicación que yo recibí cuando fui a una iglesia cristiana fue justamente del noviazgo. Entonces, de verdad que me anima mucho poder compartir esto y ahora de una manera más bíblica, por supuesto, y que pueda ser de bendición para todos nosotros. Entonces, te voy a pedir que inclines tu rostro, que oremos y que le pidamos al Señor que no sea yo, sino que sea Él, su palabra y por supuesto el poder de su evangelio para transformar nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias, Señor, esta mañana. Gracias porque tú eres 3 veces santo, tú eres poderoso, tú eres fiel, tu misericordia es eterna, tú eres el único digno, como lo acabamos de cantar, Señor. Hoy te pido que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer una obra en cada uno de nosotros, no solo en los solteros, sino también en los casados y en todos los que estamos aquí, todos aquellos que podemos tener el privilegio, la bendición, la gracia de escuchar tu palabra esta mañana. Te pido que uses mi vida, Señor, que lo que tú digas por medio de mi boca pueda ser mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda haber preparado para este día. Ponemos este tiempo en tus manos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como saben, estamos en este paréntesis de la serie. Voy a quitarme esto porque, no voy a ponerlo acá. Estamos en un paréntesis de la serie de Marcos porque llegamos al capítulo 10 y lo que tocaba hablar en ese momento pues era justamente el divorcio. Y antes de hablar de divorcio creímos pertinente que teníamos que saber toda esta serie que hemos ido llevando acerca del matrimonio, de la sexualidad y ahora del noviazgo para poder abordar ese tema sin dejar todo el panorama y todo el contexto como aislado. Es por esa razón que el día de hoy vamos a continuar con esto y vamos a hablar del noviazgo. El título del sermón del día de hoy es El noviazgo que te prepara para el matrimonio. El noviazgo que te prepara para el matrimonio. El día de hoy, quiero ser como muy práctico y a lo mejor voy a preguntarles cosas en algunos momentos y que podamos como tener una conversación más amena, ¿no? O sea, que podamos sincerarnos y abrirnos en este tema. Y voy a tocar varios puntos. Vamos a estar viendo varios versículos, entonces ten tu Biblia a la mano. Si eres bueno mandando WhatsApp y con los dedos pulgares, supongo que vas a ser también muy bueno para ir de volada a las citas que vamos a ver. Y lo primero con lo que quiero comenzar es plantear que existe un problema dentro de la sociedad y la forma en la que la sociedad en la que vivimos, cómo es que esta sociedad ve el noviazgo, cómo es que la sociedad en la que vivimos ve el noviazgo. Para la sociedad en la que vivimos, el noviazgo es visto como un tipo de relación en la que las personas que están involucradas no tienen ningún límite establecido. La relación de noviazgo que nosotros conocemos o vemos en la sociedad en la que estamos, se ve que no hay ningún límite dentro de esta relación. No tienen límite establecido ni de tiempo. ¿Por qué? Porque se ven cuando quieran, se ven cuando puedan. Tampoco hay un límite de respeto porque no existe ese respeto. Sexualmente es ilimitado y sin control. Y por supuesto no existe la rendición de cuentas. Y ambos, tanto hombres como mujeres, hacen lo que quieren porque toman sus propias decisiones y los dos son independientes. Lo chistoso de todo esto es que
al pensar que ellos son independientes y que ellos toman sus propias decisiones, lo único que está denotando esto es que son tan egoístas que no se han dado cuenta que los dos están perdiendo en esa relación tanto su esencia como su carácter y también sus convicciones. O sea, piensan que tienen libertad por la forma en la que llevan esta relación o en la que llevan sus vidas, pero no se dan cuenta que son tan egoístas que solo piensan el uno en el otro. Y eso a su vez hace que tanto el hombre como la mujer en esa relación estén perdiendo su esencia, su carácter y sus convicciones. Ellos dicen que son libres, que disfrutan esa relación donde la comunicación es únicamente para satisfacer el deseo del uno del otro y viceversa. Y esa es la realidad. El sistema de noviazgo en nuestra sociedad está regido por algo que todos, estoy seguro, conocemos como citas, ¿no? A lo mejor no es tan común la palabra para nosotros, pero sí el sistema y sí la forma de llevarlo. ¿Cómo funciona este sistema de citas? Para empezar, este sistema de citas lo podemos notar o lo podemos empezar a ver desde el siglo XX. Todo el siglo XX, el sistema del mundo para el noviazgo está regido por esto que llamamos citas. ¿Y cómo funcionan las citas? Bueno, lo que va a pasar es que tanto el hombre como la mujer se van a conocer en algún lugar, se gustan, se atraen, hay como ese cambio de luces, ¿no? Tú como hombre sabes cuando ya te hace así y dices ya cayó, ¿no? Ya te acercas, empiezas a tener como una comunicación, ¿verdad? Y te das cuenta, o sea, no me puedes decir que no, porque tú te das cuenta cuando hay como ese clic, como esa afinidad con ella. Comienzan a platicar, tienen amigos en común, tienen cosas en común y empiezan a sentir atracción el uno por el otro. Después se frecuentan un tiempo y en ese tiempo es cuando el muchacho se acerca y la invita a salir. Invita a salir a la muchacha, la invita, puede ser, no sé, a tomar un café, al cine, a un concierto, a una fiesta, a bailar, cualquiera de estas cosas. Entonces el muchacho hace una cita con ella, va por ella a su casa, claro, por supuesto primero le pide el coche al papá, ¿verdad? Porque él no tiene coche en la mayoría de los casos. Y alguno que otro le pide dinero al papá para poder llevar a la muchacha a donde él quiere ir. Entonces pides coche, pides dinero, vas por ella, llegas a su casa, ¿verdad? En el mejor de los casos le abres la puerta, se sube y ya te la llevas a donde tienes planeado, en una cita romántica, en una cita buena onda, en una cita con la mejor de las intenciones. Y llegan a este lugar, siguen conversando, platican, después la vas a llevar a su casa y estando cerca de la casa detendrá el coche y entrarán en un momento en donde las caricias van a aumentar, los besos van a aumentar, la lengua se pasea por todos lados en la boca y entonces esto empieza a subir de tono y a subir de tono, de subir de tono. Siguen los manoseos el uno con el otro. Y claro, en la cultura de hoy, las muchachas decentes, por supuesto, no besan en la primera cita. Las muchachas decentes esperan a lo mejor a la tercera, a la cuarta cita. Y conforme va avanzando el tiempo, ellos van a llegar a tener sexo recurrente, ¿verdad? Hasta que no tengan ya 1 mes o 2 meses de novios, van a empezar a tener un sexo recurrente. ¿En dónde? No se preocupen, ellos se las van a ingeniar para poder encontrar el lugar, el momento, para poder tener este sexo ilícito. Lo curioso es que ellos piensan que pueden esconderse de la sociedad, que pueden esconderse de sus padres, que pueden esconderse de su familia, pero lo que no saben es que ellos no pueden esconderse de Dios. No hay forma de esconderse de Dios. Este patrón se repite las mismas veces que el número de bocas besadas y cuerpos manoseados lleven cada uno de estas dos personas. Y así, hasta que un día simplemente dicen, bueno, ya no voy a cambiar de pareja, vámonos a vivir juntos, y siguen teniendo todo este sexo ilícito, todos estos manoseos, todo esto que el mundo ve como algo normal, solo que ahora viven bajo el mismo techo y ahora a eso le llaman matrimonio, ¿verdad? Y hasta te dicen, no, yo no creo en eso, yo no necesito firmar un papel para casarme, eso no sirve. Y los dos son libres, son independientes, ¿verdad? Y la frase más común que encontramos incluso en nuestra familia, no solo en la sociedad, sino en nuestra propia familia. Permítanme un momento.
Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias. Sí, me siento como engarrotado cuando dice el micrófono. Bueno, después, ¿qué pasa? La frase más común que la sociedad que incluso nuestra familia nos enseña es: si algún día te casas, primero tienes que ¿qué? Probar. ¿Quién dijo probar por allá? Ya ven. Ya. Tienes que probar, ¿no? Si no pruebas, ¿cómo vas a saber pues, qué se siente? Si es buena onda o no, si tienen conexión, si son afines. Y la verdad es que se ve tan común, se ve tan padre, ¿no? Y muchos de los adolescentes del día de hoy, ¿qué te gusta? En mis tiempos era de los 13 para arriba. Hoy creo que desde los 10 años, 9 años, ya empiezan a ser bastante promiscuos en muchos sentidos. Y eso es justo por la sociedad en la que vivimos. Entonces, los muchachitos ya... y esa cosquilla, ¿no? Incluso yo me acuerdo que a los 10 años, pues sí me gustaban las mujeres. Y sí tenías como una novia, pero de manita sudada, pero ya llegar como a besarla era así de guácala, o sea, no te imaginabas eso, ¿no? Y hoy los chavitos de 12 años, hermano, parece que hacen una limpieza dental por todos lados, o sea, es impresionante. Te voy a dar unos datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes de México, y estos datos están publicados en esa página en febrero del 2019. Y en esa página, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso mexicano, 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años sufren violencia psicológica dentro del noviazgo. Fíjate, entre 15 y 17 años. Verdaderamente ni siquiera tendrían que estar pasando por eso. Ni siquiera tendrían que estar teniendo un problema tan fuerte en su vida como ese. Y sin embargo, tienen una violencia psicológica. El 17% de entre 15 y 17 años sufren de violencia sexual dentro del noviazgo. Fíjate, una niña de 15, un chavito de 15, ya sufren violencia sexualmente desde esa edad. ¿Tú sabes lo que eso significa? O sea, ¿tú sabes todas las consecuencias que eso conlleva cuando tenga 20, cuando tenga 30 años? Y el 15% entre jóvenes de 15 y 17 años sufre violencia física o las tres juntas: psicológica, sexual y física. O sea, ya estamos hablando de que dentro del noviazgo ya se pegan, se cachetean, se empujan, se jalan de los pelos, se escupen, se patean. Yo lo he visto. Yo he visto en la calle ese tipo de enfrentamientos. Y a la larga esto se vuelve un desastre porque terminan casándose mal, terminan casándose con esa misma persona y después las golpea o los golpea, porque también hay hombres golpeados, y hoy el porcentaje de hombres golpeados en el matrimonio es mucho más alto que hace 10 años, es casi del 60%. Y todo esto se vuelve un desastre, porque la sociedad sigue pervirtiéndose y sigue siendo cada vez peor a causa de todo esto. Esto es como como la sociedad ve el noviazgo. Esto es como lo que va sucediendo dentro de esta sociedad. Ahora, ¿cuál es la postura de la iglesia respecto al noviazgo? Respecto a este punto, respecto a esta relación. Desafortunadamente es prácticamente nula. Los evangélicos somos los únicos que en su gran mayoría han pensado que la iglesia debe adaptarse a la cultura, y cada vez más nuestras iglesias están más llenas de mundo que de piedad. Si tú ves a un testigo de Jehová, ¿cómo lo identificas? O sea, ¿lo ves de lejos? ¿Luego lo identificas? ¿O es difícil identificarlo? No, es muy fácil, ¿no? ¿Y qué te dicen? Si quieres entrar a esto, tienes que ser así. ¿Sí o no? ¿Se adaptan a la cultura? ¿Se adaptan a la sociedad? No, ¿verdad? Si tú ves a un mormón, ¿qué te dice? Sacan sus cosas, todo tergiversado, sacan sus libros. Si quieres pertenecer a esto, te tienes que adaptar a esto. Nunca dicen nos adaptamos. Pero desafortunadamente los evangélicos
estamos perdiendo eso y preferimos adaptarnos a la cultura, adaptarnos a la sociedad, porque pensamos que de esa forma vamos a ganar más almas o que el Señor va a rescatar a más personas. Y entonces la iglesia se está llenando de mundo en lugar de llenarse o verse reflejada la piedad en la congregación. Esto es tan real que muchas congregaciones cristianas ya no les importa enseñar cómo se puede llevar un noviazgo bíblico, sino que además de ello, el noviazgo homosexual ya es bienvenido en muchas iglesias cristianas y este ya forma parte de su programa de espectáculos que promueven domingo a domingo. Iglesias donde ven bien que el tocarse e incluso tener relaciones sexuales es bueno, porque así sabrán si son afines en la cama, y eso ya no va a tener un problema para un divorcio más adelante. Pastores que en lugar de enseñar las escrituras y modelar la piedad, enseñan una vida mundana, relajada. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque están más preocupados porque la iglesia se vea cool, porque los chavos no se vayan, porque les gusta ir a la iglesia, porque se vea más moderno, pero no están preocupados por el alma de sus ovejas más jóvenes y de lo que va a pasar con ellas. Hombres que enseñan una distorsión total del amor en la Biblia y anulan el pecado y la amonestación, creando así una distorsión total del evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? A la postre, mis queridos hermanos, jóvenes, jovencitas, es muy seguro que si hay un evangelio falso, habrá entonces un noviazgo fuera de la voluntad de Dios y por ende un matrimonio que nunca va a poder reflejar el evangelio de Cristo. La verdad es que muchos de los noviazgos cristianos hoy en día no tienen ninguna diferencia con el noviazgo del mundo. Practican el mismo sistema de citas, solo que en lugar de ponerse de acuerdo en sus casas o en las plazas, se ponen de acuerdo en la iglesia para ver a dónde van a ir, qué van a hacer. No te estoy diciendo que no deban salir, que no deban divertirse, pero el propósito real es terminar teniendo una intimidad el uno con el otro. Salidas solos, besos, mensajes subidos de tono, fotografías y fajes entre jóvenes creyentes. Esa es la realidad que hoy vivimos. Así que con todo esto tenemos un problema, y un problema muy serio. Y esto no solo es para los jóvenes. Esto que estamos viendo involucra, por supuesto, también a los padres, involucra a los matrimonios y también involucra a los abuelos. O sea, no porque… ¿Cuántos tienen más de 5 años de casados? Ok. ¿Más de 20? ¿Más de 30? ¿Más de 40? Amén. Ok, entonces, ¿50? 50, perfecto. También la involucra usted. Ok, entonces, esto es para todos. No es solo para los chavos, no es para los que quieren tener novia, no es para los que ya están en un noviazgo, no es para los que se acaban de casar, no es para los padres, para los abuelos, esto es para todos. ¿Cuál es la solución a toda esta problemática? La solución la vamos a encontrar en la Biblia y en el glorioso evangelio de Jesucristo. Es por eso que mi mayor deseo esta mañana y mi oración toda la semana es que nuestro corazón pueda ser tocado por el evangelio y el evangelio de Jesucristo pueda brillar tanto el día de hoy que pueda cambiar tu corazón, tus pensamientos y tu actitud hacia este tema. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre el noviazgo entonces? Lo primero que quiero decirte es que la palabra noviazgo en la Biblia, sí, tienes razón, joven, muchacho, sí, tienes toda la razón. No existe la palabra noviazgo en la Biblia. Punto a tu favor. No existe, no la vas a encontrar. Así como tampoco vas a encontrar la palabra Navidad y como tampoco vas a encontrar la palabra Trinidad. Pero eso no significa que la Biblia no hable de eso o no mencione algunos principios bíblicos que como creyentes debemos y tenemos que estar viviendo, si es que tú y yo somos verdaderamente cristianos. En los tiempos de la Biblia, en ese contexto, las parejas no tenían un tiempo de enamoramiento como el que hoy, nosotros llamamos noviazgo, ¿verdad? Eso no existía. En ese tiempo se casaban aquellos que querían tener esta relación o una relación más íntima. El término novio o novia no es el término que expresa la Biblia a lo que nosotros conocemos hoy como noviazgo, como novia. La Biblia los muestra
la palabra noviazgo nos la enseña en situaciones en donde las parejas que sentían amor entre ellos formalizaban una relación y se casaban. Te conozco, me conoces, sentimos algo, formalizamos la relación y nos casamos. O sea, no hay como este preámbulo de vamos a conocernos, vamos a Coyoacán, compramos una paletita juntos, andamos de la mano, te compro un globo, estás muy bonita, tú también, ya me voy, cuelga tú primero, no, tú después, no, es que tú primero, no, después tú. Eso no existía. Y si no lo hicieron, se ríen porque sí lo hicieron, yo sí lo hice, no me digan que no. No me digan que no lo hicieron, por supuesto que lo hicieron. Antes me gastaba todo mi saldo en hablar con Yuli. Ahora me gasto todo lo demás, pero... ¿Dónde vemos estos ejemplos en la Biblia? Génesis 26, tenemos el ejemplo de Jacob y Raquel. Mateo 1, 18 al 25, tenemos el ejemplo de José y de María. No existía un previo, no existía un tiempo de noviazgo. La boda era un acuerdo entre las dos familias. Los padres arreglaban los matrimonios. Sí, joven, escucha bien. Los padres arreglaban los matrimonios, ¿ok? Cuando se completaba el acuerdo, la pareja estaba comprometida y se realizaba la ceremonia de compromiso formal. Y el padre de la novia, ¿cuántos papás tienen hijas aquí? Levanten la mano, por favor, orgullosamente. Hermanos, tienen ustedes una autoridad tremenda y una participación tremenda en esto. Así es que el padre de la novia es el que daba su consentimiento para que esto se realizara. Un ejemplo que vemos en la Biblia es 1 de Samuel, capítulo 18, versículos 20 al 21. Va a aparecer en la pantalla y dice: y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se le informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Ok, ¿quién autorizó todo esto? Saúl. ¿Quién dio el visto bueno? Saúl. Y fíjate cómo hasta le dice: hoy vas a ser mi yerno. No mañana, no en 3 meses, organízate la boda, ve que te gusta. No, hoy vas a ser mi yerno. Es Saúl diciéndole a David. Ahora, con esto en mente, ¿cuáles son los principios bíblicos entonces que podemos tomar en cuenta para entrar en una relación de noviazgo o para los que ya están en una? Punto número 1. Y dentro de este punto voy a referirme a los hombres primero y luego a las mujeres. Punto número 1, lo he titulado: la soltería es el medio de preparación para el noviazgo. La soltería es el medio de preparación para el noviazgo. ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Un soltero? ¿Es en serio? Levanten bien la mano de una vez, volteen a ver para que pesquen al rato, porque si no... Sí, ahorita vamos a hablar también de eso, porque quieres novia y quieres que te aterrice ahí para que digas: yo soy la enviada del Señor para ti. No, eso no va a pasar nunca. Si te quieres casar, tienes que pescar. Ahora, otra vez, solteros, levanten la mano. ¿Se quieren casar? ¿Sí o no? Ok, espero que eso cambie al final del sermón. Vamos a estar en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, para que estés atento. Vamos primero a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Vemos, en este versículo vemos cómo Dios crea primero ¿a quién? A Adán. Él lo forma, Él lo hace. Y esto nos muestra que el esquema de liderazgo tiene su inicio justo en la creación original de Dios. Y esto acomoda también para la sociedad en la que vivimos y para la iglesia. O sea, no es que seamos misóginos, no es que seamos machistas, es que ese es el diseño original de Dios. Y Dios creó primero ¿a quién? ¿Mujeres? Al hombre, ¿ok? Y tiene una razón de ser y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero Dios crea primero a Adán. Lo cual más adelante veremos cómo Eva fue creada
¿Y cómo Eva fue creada? De Adán y para Adán, que es un punto muy interesante. Lo cual tiene también una profundidad teológica en el diseño original de la familia, ¿ok? Muchas de las cosas que diré a continuación, como les dije hace un momento, estarán dirigidas a los varones. ¿Por qué? Pues porque Eva aún no ha sido creada. Así que, varón soltero, toma nota, pon mucha atención de lo que tienes que hacer. Papá, que tienes un varón soltero, también toma nota. Abuelo, que tienes nietos varones, también toma nota, porque esto es para ti. Y mujeres, supongo que son ¿cuántas mujeres solteras hay aquí? Pero álzala bien, amiga, sí. Aquí estoy. Pau, las dos, Pau, las dos. Acá estoy. Con mayor razón, tomen nota, ¿ok? Dios creó la soltería con el propósito de preparar al hombre para el matrimonio, y como parte de esa preparación, lo primero que Dios le encarga a Adán es, número 1, trabajar la tierra del Edén. Dios creó a Adán y lo prepara para el matrimonio dándole un trabajo. Génesis capítulo 2, versículo 8 y Génesis 2:15 va a aparecer en la pantalla. Génesis 2:8 dice, vamos a leerlo, por favor, si son tan amables. Dice así: y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15 dice lo siguiente: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Y ese cultivar se refiere a trabajar. Adán tenía que trabajar la tierra, tenía que hacerla que diera fruto, tenía que trabajarla, tenía que hacer algo para que la tierra produjera. Y eso es un trabajo. Es decir, que alguien que es soltero y que está pensando en novia es porque ya trabaja. No antes, tienes que trabajar, debes de trabajar. Es decir, un trabajo que te permita tener una entrada de dinero tal que sea lo suficiente como para mantener a 2 personas. Porque si no lo sabías, tú vas a mantener a otra persona aparte de ti. Debe empezar a notarse en ese joven que pretende tener novia, debe empezar a notarse un deseo y un ánimo de querer trabajar, de querer producir como un hombre, porque para eso fue creado, para producir. Eso Dios lo puso en Adán y lo puso a trabajar. Los hombres creyentes solteros deben tener la ambición santa de prosperar en su vocación. Hermano, si tú eres carpintero, licenciado en lo que me digas, la profesión que tengas, lo que tengas, tú tienes que ser productivo y prosperar en lo que haces. No estoy diciendo que vamos a medirte por cuánto dinero ganas o por qué puesto tienes, pero sí debe de haber una ambición santa de prosperar, de ir adelante, de ir por más, en lugar de ver el cómo no, ver el cómo sí se puede hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque como hombre tú vas a tener la responsabilidad de guiar a una familia, la cual va a tener conflictos, va a tener problemas, va a tener dificultades, vas a pasar aceite en muchas ocasiones y tú tienes que ver el cómo sí y no cómo no. ¿A dónde los voy a llevar? ¿Cómo los voy a sacar? ¿Qué necesitan? ¿Qué tengo que hacer para que ellos estén bien? Y si tú desde ahorita no eres productivo en tu trabajo, tú vas a ser mediocre. Y un mediocre no va a poder sacar a su familia adelante. Tienes que chambear, tienes que estar atento, tienes que buscarle. Porque Dios hizo eso con Adán. Y esto, mi querido hermano y hermana, esto de crecer, de desarrollarse en lo que hagas, en el oficio que tengas, esto glorifica a Dios. No es solo para ti, no es solo para tu familia, sino que glorifica a Dios, glorifica lo que Dios hizo con Adán. El cristiano soltero debe de huir de la pereza. No hay nada más triste y más vergonzoso que un hermano perezoso. No puede ser un flojonazo que se despierta a las 12 del día porque el rayo del sol está pegando en el ojo y se levanta todo chinguiñoso y se empieza a rascar por todos lados, no voy a decir qué, y entonces se baja a desayunar para que su mamita le tenga listo el desayuno con sus hot cakes y su café porque el patrón se acaba de despertar. Pero eso sí, en la tarde va a ir con la novia. En la tarde va a querer el coche, ¿no? En la tarde va a decir, papá, dame dinero, que necesito ir.
No puede ser así, no puedes pensar así, estás desperdiciando tu vida. Hermana, no inicies una relación de noviazgo y mucho menos te cases con un haragán. Porque lo mismo que hace la mamá es lo mismo que vas a tener que hacer tú. Jalarlo de la cama para que se pare y para que se vaya a trabajar. Y en el peor de los casos vas a terminar manteniendo la casa tú. O sea, esta frase se escucha chistoso, lo podemos ocupar para bromear en algún momento, pero esta frase del muñeco cuesta, hermano, ahorita se ríen, pero van a llorar, hermanas. Van a llorar, de verdad van a llorar. Eso del muñeco cuesta solo es juego. Tienen que empezar, hombres, a hacerlo. Un tipo que se la pasa jugando videojuegos todo el día es una pérdida de tiempo. El cristiano soltero debe ser un hombre diligente, un hombre disciplinado y un hombre perseverante. Un hombre con ambición de crecer piadosamente en lo que hace. Es un hombre que glorifica a Dios con su trabajo. Así es que, hermano, a chambear y a buscarle. Tienes que buscarle. La tarea de Adán como hombre es tan importante que vemos la responsabilidad que Dios le da para su trabajo. No solo de guardar o de cuidar la tierra, sino también Dios creó todo lo que Adán podía ver, lo creó todo y le da la tarea a Adán de ponerle nombre a todas estas cosas creadas. O sea, no solo le dijo, aquí estás Adán, mira, ya hice todo esto, ahora trabájalo. No, le dijo, trabájalo y ahora todo lo que ya hice, ponle nombre. Y uno puede decir, ay, no manches, o sea, pues qué fácil, ¿no? O sea, jaguar, venado, hipopótamo, pues obvio. Sí, obvio, porque tú y yo ya lo sabemos. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque Adán ya le había puesto nombre. Por eso es que tú y yo lo sabemos. Pero Adán tenía que saber exactamente y precisamente lo que ese animal era, las características de ese animal, como para poderle poner un nombre tan certero que pudiera describir lo que hoy conocemos como un hipopótamo, como un león, como una jirafa. Y en ese momento no era una cosa fácil. Adán tenía un conocimiento tan exacto y tan profundo de las cosas que pudo ponerles nombres exactos y precisos que describen específicamente las características de cada especie como hoy la conocemos, y Julio no me va a dejar mentir, ¿verdad? Fíjate cómo dice el versículo 19 de Génesis capítulo 2. Dice: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y de toda ave del cielo y los trajo al hombre, ¿para qué? Para ver cómo los llamaría. O sea, Dios no les puso el nombre, se los dio a Adán y le dijo a Adán, ponles nombre. Como el hombre llamó a cada ser viviente, este fue su nombre. Así es que como hoy conocemos las cosas, es porque Adán le puso nombre a las cosas. Fue productivo en su trabajo, fue diligente en su trabajo, fue esforzado en su trabajo, hizo algo más que solo chambear, algo más que solo echarle ganitas. Se preparó e hizo las cosas como Dios había dicho que tenían que ser. Otra de las cosas que tienes que ver como hombre es que Dios no solo puso a Adán a trabajar y a trabajar diligentemente, sino que también le dio la responsabilidad de comunicar la revelación de Dios. Dios le dio a Adán la responsabilidad de comunicar la revelación de Dios, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Le dio la instrucción de su revelación. El soltero cristiano debe de prepararse, debe de conocer quién es Dios y qué es lo que dice Dios en su palabra. No solo es trabajar, sino conocer a Dios. Hermano, debes de desarrollar día a día un mayor conocimiento bíblico. ¿Para qué? Para que puedas ir madurando en tu fe y que cada decisión que tomes siempre puedas fundamentarla por medio de la Escritura. ¿Por qué? Porque de la misma manera tú vas a ser responsable de enseñar a tu esposa cuando te cases y de enseñar a tus hijos. ¿En qué? En la palabra. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a enseñar
a tu esposa y cómo vas a enseñar a tus hijos. Y eso es una responsabilidad que Dios te va a demandar. Necesitas leer la Biblia, necesitas tener comunión con Dios, necesitas conocer a Dios, porque esa es la forma en la que Dios va a utilizar tu vida para bendecir tu casa. Le tienes que enseñar a tu esposa quién es Dios, tienes que mostrarle las Escrituras y también lo tienes que hacer con tus hijos para que los instruyas en el camino de Dios. Y eso es una responsabilidad muy, muy, muy grande, que si para ti hoy no tiene sentido, estás perdido. Mira cómo dice Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. Aquí vemos a Eva y dice lo siguiente: la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho. ¿Te fijas cómo contesta Eva? Dios ha dicho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Adán hizo su chamba o no hizo su chamba? Sí la hizo. Porque Eva, recuerden, Eva no había sido creada. La instrucción se la da a Adán. Solo Adán conocía la instrucción. ¿Y qué hace Adán? Le da la instrucción a su esposa. Y dice, Dios ha dicho. Adán cumplió su chamba. Adán cumplió con lo que Dios había dicho. Recordemos que la instrucción Dios se la da en Génesis 2:16. Hermana, si ese hombre que te está merodeando, que te está pretendiendo, que anda de moscón, rondándote con florecitas, cositas y todas esas cosas, no lee la Biblia, no sabe Biblia, no conoce a Dios y por lo tanto nunca va a poder instruirte en la palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí para que no cause como frustración. Esto que estoy diciendo no significa que tengas que meterte a un seminario teológico, no significa que tengas que saber griego, hebreo o que tengas que ser pastor. Eso es un llamado que Dios hace aparte y que ese llamado va equipado con ciertos dones, pero que también necesita de preparación. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que debes de tener una comunión con Dios como todo verdadero creyente debiera tener. Así que esa no es la preparación a la que me estoy refiriendo. Primera de Corintios capítulo 14 versículos 34 al 35 dice: las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice la ley, y si quieren aprender algo, ¿qué dice? Que pregunten a sus esposos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. No estamos diciendo que se callen y que ustedes no pueden hablar aquí. Ese no es el punto del versículo. El punto del versículo es entender que el esposo tiene la responsabilidad de enseñar a su esposa. Pero hoy es muy triste ver esposos que no saben nada y que la esposa sabe más Biblia que el esposo. Que la esposa lee más libros que el esposo. Que el esposo se tiene que sentar a que la mujer lo instruya por medio de la palabra. Y estamos alterando el orden de Dios y no nos estamos dando cuenta. Eso no es el orden de Dios. Así es que necesitamos poner en primer lugar y desarrollar lo que Dios ha creado desde el principio. Chavas, mujeres, jóvenes, si no lee la Biblia ahorita, menos lo va a hacer cuando te cases. Así es que ojo con eso. Y hombres, mi deseo y exhortación para ti es que puedas desarrollarte en esto, desarrollar ese conocimiento y deseo de leer tu Biblia y tener comunión con Dios. ¿Cuánto? ¿Los domingos? ¿Los martes? No, todo el tiempo. Mira cómo dice el Salmo 1, versículos 1 y 2. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Un hombre que disfruta leer la Biblia, que no encuentra mayor placer en leer la Escritura, todos los días necesita hacerlo, desea hacerlo, anhela hacerlo, que se siente vacío si no tiene comunión con Dios ese día. Ese es mi anhelo para ti y esa es mi exhortación para ti esta mañana. Que tu deleite sea meditar en su palabra de día y de noche. Joven soltero, examínate a ti mismo, examina tu cristianismo a la luz de la Biblia. Yo te pregunto, ¿eres un hombre piadoso?
¿Eres la descripción de 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7? ¿La Biblia te describe ahí? ¿Reflejas piedad en tu vida? No perfección, eso es imposible, pero ¿reflejas piedad? ¿Eres un hombre que mortifica su pecado constantemente, que viene el arrepentimiento y fe todos los días, todo el tiempo? Lo voy a dejar ahí y tú reflexiónalo. Ok, hombres, llegó el momento. Vamos con las mujeres. ¿Cuántas mujeres solteras hay aquí? Ya se apagaron, ¿ya ven? Nada más les aventé el primer gancho y ya. Ok. ¿Cuántas se quieren casar? Y después de esto, ¿cuántas se quieren casar? Levanten la mano. ¿Cuántas quieren que Maluma sea cristiano para casarse con Maluma? No, eso no va a pasar. ¿Y que venga Doxa? No, tampoco. Y por dentro, sí, Señor, conviértelo. No. Ok, mujeres, ¿cómo es que Dios prepara a las mujeres para el matrimonio? Hombres, ahora van ustedes, tomen nota. Están muy serios, ¿por qué son tan serios? Les dije que iba a ser como más ameno el asunto hoy. Bueno, ¿cómo ser ayuda idónea para mi futuro esposo? ¿Cómo ser ayuda idónea para mi futuro esposo? Génesis 2:18 dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea. Paréntesis, el hombre no puede estar solo. Dios nos creó para estar en compañía, y eso es algo muy importante que quiero que notes. Génesis 2, 21 al 22, versículos 21 al 22 dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Déjame decirte que en el original hebreo esto está en poesía. Esto está en verso, es una poesía. O sea, imagínate, Adán se maravilló tanto de ver eso que dijo, wow, mamacita. Y dijo, wow, o sea, esto salió de mí, yo con ella, ¿no? No había más, pero con ella. Eso significa que te tiene que gustar. Y, hermano, yo creo que a nadie le gusta despertar con una película de terror en la mañana, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo ser ayuda idónea para mi futuro esposo? Lo primero que quiero es animarte, hermana, a notar el orden original de Dios en las cosas. Fíjate, versículo 18 dice, no es bueno que esté solo. Versículo 21, toma una de sus costillas. Versículo 22, de esa costilla formó a una mujer. Y versículo 23, Adán le puso nombre. Otra vez, le pone nombre a los animales, le pone nombre a Eva. Adán le puso nombre. Hay dos conceptos que quiero que pongamos atención de estos versículos. El primero es ayuda y el segundo es sujeción. Yo sé que escuchas sujeción y hasta te sientes así como... Pero vamos a poner atención, ayuda y sujeción. La ayuda, ¿en qué consiste la ayuda? La ayuda consiste en que tú como mujer desarrolles y también te prepares para ser esa compañera que estará ahí en todo momento, para que ese futuro esposo esté completo y eso produzca que glorifiquen a Dios. El hombre está incompleto, pero cuando Dios te creó a ti, lo complementa y ahora está completo todo. Entonces, juntos glorifican a Dios en ese sentido. La mujer fue hecha por Dios, ¿para qué? Para suplir la insuficiencia del hombre en cuanto al mandato de Dios. ¿A qué mandato me refiero? Génesis 1, 27 al 28 dice lo siguiente. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Es decir, la mujer fue creada por Dios
para suplir esa insuficiencia que el hombre solo tenía. ¿Para qué? Para que pudiera cumplir el mandato que Dios había dado, de fructificar, de multiplicarse y de señorear sobre la tierra. Entonces, es un complemento. Tú complementas a tu esposo, tú vas a complementar a tu futuro esposo. O sea, quiero que puedas tener en tu mente que el ser novios no nada más es un tiempo de juego. Tú tienes que pensar que el momento en el que tengo novia o tengo novio es porque me voy a casar y porque voy a entrar a vivir este rol en la vida cristiana que Dios ha creado desde el principio. ¿Te fijas cómo empieza a tomar mayor relevancia, mayor responsabilidad de esto? No vas a jugar al Ken y a la Barbie. Siguiente concepto, sujeción. Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba, ¿dónde estaba Adán? ¿Qué dice ahí? Estaba con ella, que estaba con ella. Y él comió. La caída no fue solo culpa de Eva. La caída fue culpa de ambos. Porque ella, la mujer pecó, y pon atención en esto, hermana, la mujer pecó por actuar en forma independiente de su marido. La mujer hizo lo que ella quiso sin tomar en cuenta a su esposo. ¿Y qué sucedió con eso? Ella desechó su guía, desechó su consejo y desechó su protección. Se los pasó por el arco del triunfo y vean lo que ocurrió. Joven adulta, jovencita, Dios nos muestra cómo una mujer cristiana soltera debe de estar sujeta a la autoridad de Dios. Pero en este caso, si tú eres soltera, debes de estar sujeta a la autoridad de Dios a través de la sujeción a tu padre, en tu casa. Sea o no sea creyente, porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no dice si son creyentes. Tienes que tener esa sujeción y sabes, tú vas a empezar a desarrollar esa sujeción en tu casa con tu padre, en tu casa con tu familia. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, y esto es algo muy importante, en la ceremonia, cuando tú te estás casando, ¿quién entrega a la novia? El padre. Y el padre la lleva y llega hasta donde está el novio esperándola. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué representa eso? Cuando el padre la suelta y se la pasa al novio, lo que está diciendo es, ahora, en este momento, mi guía, mi consejo y mi protección ya no son mi responsabilidad. Ahora, tu guía, tu consejo y tu protección son tu responsabilidad para con ella. Si tú no aprendes desde ahorita a sujetarte, cuando le toque a tu esposo, tampoco lo vas a hacer. Y vas a estar en un peligro inminente todo el tiempo. Esa mujer debe estar sujeta a la autoridad de su padre. Y en segundo plano, también debe estar sujeta a la autoridad de su pastor. ¿En qué sentido? No se me espanten. En cuanto a su cuidado espiritual y en cuanto al cuidado eclesiástico. También es una forma de sujeción. Y esto no nada más la mujer, también el hombre. Ambos deben de estar sujetos a esa autoridad. Hermana, la sujeción es un acto de amor. Gracias, mi amor. La sujeción es un acto de amor en respuesta al amor de la otra persona. Y ese amor se traduce en cuidado y protección para ti, mujer. Jóvenes, hombres, una mujer que no se sujeta a la autoridad de su padre ni a la de su pastor es una mujer que nunca va a sujetarse a tu autoridad como esposo, a tu consejo, a tu guía y a tu protección. Y eso va a ser un dolor de cabeza constante en tu matrimonio. Siempre va a querer actuar de manera independiente y aislada de ti. Mujeres, quiero animarlas a ver el diseño original de Dios y que el diseño original de Dios es mejor. Es lo mejor que Dios puede tener para nosotros, para nuestro propio cuidado. Siguiente punto para las mujeres, que sea servicial y hospitalaria. Servicial y hospitalaria. Proverbios 31, versículos 14 y 15. Vamos rápidamente ahí. Proverbios 31, versículos 14 y 15 dice, es como las naves, este texto es de la mujer virtuosa.
¿Ok? Es como las naves de mercader trae su alimento de lejos, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Una mujer creyente soltera siempre debe de buscar servir a los demás y ser anfitriona, buscar servir a sus padres, a su familia. Siempre se puede contar con ella. Es una mujer acomedida, una mujer que busca atender a todos y que todos se sienten a gusto cuando ella les sirve. Hermana, tienes que desarrollar también esto. Tienes que empezar a ver cómo es tu madre si tu madre es creyente. Tienes que empezar a ver en la Biblia cómo es que las mujeres se desarrollan y hacen esto. Tienen esta vida piadosa. Tienes que entender el evangelio para que puedas responder a él en esta forma. Siempre se puede contar con ella. Es una mujer acomedida. Varón, hombre. Una mujer rebelde, que no sirve, que no es hospitalaria, que es grosera, que es rebelde, que siempre ayuda más a los de afuera que a los de su casa, que nunca se puede contar con ella, seguramente hará lo mismo cuando se casen. Y vas a tener que lidiar con eso. Desarrollar lo que representa todo esto es algo que como cristianos tenemos que hacer. Una mujer sabia y prudente en lo que dice. La responsabilidad de enseñar la Biblia es del hombre, pero la mujer también debe de leer su Biblia, porque todos tenemos que tener comunión con Dios. Todos debemos tener comunión con Dios. Y la mujer debe de ser prudente en lo que dice, en lo que habla. Y me encantó este ejemplo que encontré en la Biblia. Primera de Samuel 25, 32 y 33 dice: entonces David dijo a Abigail, ¿qué estaba pasando? David iba a ir a la hacienda de Nabal, esposo de Abigail, y se iba a armar una matanza. O sea, David iba dispuesto a regar sangre por todos lados. ¿Y qué sucede? Abigail lo encuentra y le dice, entonces David dijo a Abigail, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento. Fíjate, bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Wow. Una mujer prudente, sabia, conocedora de la Escritura, que detuvo a ese hombre con prudencia, con sabiduría. O sea, David lo dice, bendito sea tu razonamiento. ¿Cómo estás razonando, hermana? ¿Como Lady Taco? Así de, no, o sea, es que mi papi, güey, y es que no sabes lo que te va a pasar cuando llegues a mi casa y veas a mi papi. ¿Qué? Razonar conforme a la Escritura. Una mujer que de verdad brille por lo que la Biblia dice. Consejos. Ya, pueden descansar, pueden respirar hondo, tranquilos, ya. Acabamos, hombres, mujeres. Ahora vamos a dar algunos consejos. ¿Están aquí o ya se me fueron? ¿Sí? A ver, levanten la mano. ¿Tienen calor? Yo sí un poco, pero ya vamos a acabar. Consejos de doxa para un noviazgo bíblico. Son consejos, no es que a fuerza lo tengas que hacer. Son consejos. Porque al final, pues mi hermano, yo no voy a casarme contigo, ni tú conmigo, y yo no voy a vivir la vida que tú vas a vivir. Pero son consejos. Primero, número 1, ser creyentes, ambos ser creyentes. Segunda de Corintios 6, 14 al 15 dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Hermanos, esto va a ser un problema toda la vida. Y esto ha sido un problema durante muchos años en la iglesia cristiana. Los jóvenes piensan que pueden ir a evangelizar. O sea, te comparto el evangelio, pero porque me gustas. Y como me gustas, quiero que te conviertas. Porque me quiero casar contigo porque tú me gustas. Y eso es lo peor que puedes hacer. Porque ni depende de ti, ni tú puedes hacer eso y estás cometiendo un grave error. Porque el deseo de tu corazón es algo pecaminoso, no es movido por el evangelio. Y tú no vas a convencer a esa persona. Ahora, me vas a decir, oye, pero es que hay casos y yo he visto. Sí, por supuesto que sí, hay casos.
Hay muchos casos, yo conozco varios casos, pero eso no significa que eso es lo que tenemos que enseñar, porque la Biblia nos dice que lo que tenemos que enseñar es que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que el Señor en su soberanía y en su misericordia pueda hacer lo que quiera, por supuesto que lo puede hacer, pero eso no es lo que la Biblia enseña, y eso nosotros no lo podemos enseñar porque estaríamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no te unas en yugo desigual. Si tú el día de hoy viniste aquí y tienes una relación en yugo desigual, yo te animo a que puedas arrepentirte de eso y por favor acércate con nosotros, porque siempre va a haber como casos especiales con sus cosas, con sus dificultades que hay que tratar. 2, oración. 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 ¿Qué es lo que debo de orar? Señor, si es tu voluntad, provéeme de un compañero o de una compañera. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, si tú estás soltero o estás soltera y no tienes novio, no tienes novia, no te afanes, tranquilo, ora, disfruta tu soltería sirviéndole al Señor, sirviendo a tus padres, sirviendo en tu casa. Ora a Dios por ese compañero y por esa compañera. Ahora, ¿no todos se van a casar? Sí, eso es una realidad, no todos se van a casar. Va a haber quienes no se puedan casar, nunca se casen, sí lo va a haber. Pero me voy a adelantar un poco al final. Tu identidad como ciudadano del reino de los cielos no está en que seas esposo o en que seas esposa. Tu identidad está en Cristo. El que tengas mujer o que tengas marido no te hace cristiano. Está en Cristo. 3, consentimiento de los padres. Consentimiento de los padres. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, hermano, hermana, si tú eres creyente, tú no puedes hacer lo que te venga en gana. Tienes que hablar con tus padres, porque Dios va a usar a esas autoridades para que puedan guiarte a tomar la mejor decisión y a frenarte si vas a hacer algo que no va a estar bien y que va a ser un desastre para tu vida. Primera de Corintios 7, del 36 al 38, fíjate bien qué dice: pero si alguno cree, este es Pablo hablando, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. El padre puede tomar esa decisión con su hija, de conservarla en castidad o de casarla. Con eso no estoy diciendo que lo vivas de forma literal, porque hay un contexto detrás de esto, pero lo que te estoy diciendo es que tu padre va a darte razones bíblicas, va a darte luz en la decisión que estás tomando. No hagas nada sin consultar a tus padres. Por favor, no lo hagas. Te vas a meter en serios problemas. 4, hacer parte al pastor y a la iglesia. O a los pastores, si es que hay varios pastores. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta. Hermano, el pastor o los pastores dan cuenta de tu alma. Dios les va a pedir cuentas de tu alma. Ellos son representantes de Cristo dentro de la iglesia y velan por ti, velan por mí y velan porque la palabra del Señor brille y sea lo primero en la iglesia. Por lo tanto, debes de enterarlos. También te van a dar un consejo bíblico. También van a estar cuidándote, cuidando ese noviazgo. A ver, sácate de la cabeza el que nosotros no queremos que te cases. Queremos que te cases, pero queremos llevarte a la culminación de ese punto. Qué padre es que tú enteres al pastor, tú enteres a la iglesia ore por ti, el pastor esté orando por ustedes, les dé consejería, les dé guía, esté con ellos, los esté cuidando y pueda ir viendo paso por paso, etapa por etapa ese matrimonio hasta que llega el día de la boda y el pastor puede decir: hermanos, yo estoy muy orgulloso, me siento contento, me siento tan feliz de casar a estos hombres, a este hombre, a esta mujer, me siento tan pleno por eso, tanta alegría, y porque además yo he visto cómo han ido avanzando, yo he visto cómo han crecido, yo he visto cómo, porque ha estado pendiente de ellos. Hermano, hermana, por favor, deja de pensar que el pastor es un payaso que tú puedes invitar a tu fiesta infantil cuando lo necesitas.
no vienes nunca, no estás aquí, no lo tomas en cuenta, pero cuando te quieres casar entonces sí vienes y lo buscas. Y dices, ven, oye, me quiero casar, cásame. No puede ser así. Efesios 5:21 dice, sometiéndonos unos a otros en el amor de Cristo. La iglesia debe de saber que tú estás en un noviazgo. ¿Para qué? ¿Para que te estén checando? ¿Para que estén de policías? No, para que oren por ti, para que te cuiden y para que tu noviazgo sea de testimonio para los demás jóvenes de la congregación. 5, busquen un matrimonio que los mentoree y al cual le puedan estar rindiendo cuentas. Búscate un matrimonio joven o un matrimonio maduro para que te pueda guiar, para que una vez al mes, por ejemplo, se me ocurre, no es ley, solo es ocurrencia, otra vez, puedas juntarte con ese matrimonio y decirle, a ver, estamos pasando por esto, estamos luchando con esto, tenemos diferencias con esto, está pasando esto, ok, vamos a ver en la Biblia qué dice, qué podemos hacer, cómo podemos orar, cómo podemos cuidarte. Santiago 5:16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Busca un matrimonio que pueda mentorearte, al cual le puedas rendir cuentas. 6. ¿Qué pasa si la otra persona o el hombre o la mujer no son de Doxa, no son miembros de Doxa? Enteren al pastor de la otra iglesia, vayan y hablen con él también. Que él sepa lo que está pasando con su oveja, ya sea hombre o mujer, que pueda orar por él, que pueda rendir cuentas por él, que pueda hacer testimonio y decir, sí, yo lo conozco, vive una vida piadosa, hace esto, yo la conozco, vive una vida piadosa, hace esto, hace aquello, yo he visto su fruto, yo he visto su crecimiento. Y si no, que nosotros también sepamos, porque esa persona va a ser miembro y tendrá que pasar por el proceso de membresía que tenemos en Doxa. Entonces, enteren, hablen, para que estemos cuidándolos, para que estemos orando por ustedes. Y si tú, hombre o mujer, que eres de Doxa y vas a ir a otra iglesia cuando te cases, entéranos, porque vas a tener que dejar esta membresía y vamos a tener que orar todos por ti porque te vas, pero te vas porque te vas a casar y tu esposo va a otra iglesia. Y eso tiene que quedar también claro. 7, doctrina. Esto es peligroso, pero quiero ser cuidadoso con eso. Nosotros no dudamos o no podemos dudar si la otra persona, hombre o mujer, sea creyente o no sea creyente. Pero si no lo conocemos, no podemos decir algo de alguien que no conocemos. Si la doctrina a donde tú te vas a ir no es correcta, tú tienes que tomar en cuenta que si te vas a casar con esa persona, va a ser algo con lo que vas a tener que hablar, con lo que vas a tener que luchar. Dios puede usarte para que esa persona pueda entender el evangelio correcto, pero es algo a lo que tienes que tener en mente de que le vas a tener que entrar. Y va a ser una primera dificultad, porque sabes que no es correcta la doctrina. Entonces, piénsalo, óralo, tu decisión. Nosotros vamos a estar contigo como iglesia, pero tienes que estar consciente de eso. ¿Ok? 8, sirvan juntos a Dios y sean testimonio para la iglesia. Mateo 19, 18b al 19 dice, Él le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Que todos los miembros podamos decir, Pedrito y Joaquina son novios. Miren, ese es un buen ejemplo. Ellos hicieron esto, aquello, así, sirven, toman consejería, etc. Son un testimonio para la congregación. ¿Qué no se permite en el noviazgo? ¿Qué queda rotundamente prohibido? No por mí, por la Biblia. ¿Qué no se permite en el noviazgo? Son los consejos. Ahora, ¿qué no se permite en el noviazgo? No salgan solos o no pasen mucho tiempo solos. Proverbios 6:27 dice, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Hermano, no te engañes. Si tú dices, no, yo llego, ahorita la dejo en su casa, y yo tengo dominio propio, y ahorita nada más me volteo y me voy. No, te vas a terminar quemando. La vas a besuquear, se van a besuquear y va a pasar algo de lo que después te vas a arrepentir. No pasen tiempo solos. Búscate un chaperón. De veras. Yo, si quieren. Búscate un chaperón, una chaperona.
salgan con otros amigos. Mi esposa y yo hacíamos todo, movíamos todo para que todos fueran, para que ella y yo pudiéramos salir. Éramos los más grandes y salíamos con puros chavitos porque queríamos salir juntos. Pero para no estar solos salíamos con toda la bola. ¿Verdad? Siguiente, entre menos besos mejor. Los besos provocan las caricias y las caricias provocan todo lo demás. Cuidado con los besos. Yo conozco unas personas que duraron un buen tiempo de novios sin besarse y eso, de verdad, mis respetos y gracias a Dios por su vida. No te estoy diciendo que está prohibido que lo hagas, te estoy diciendo que es mejor que no lo hagas. 3, cuidado con caer en cosas que tienen que ver con una vida marital. Hermanos, son novios, no son esposos. No tienen por qué rendirse cuentas, no tienen por qué dividir su dinero, no tienen por qué comprar cosas juntos, no tienen por qué. Son novios. Nada de que, ¿dónde estás? ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué no llegaste? Y no me has hablado. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con aquello? Y no sé cuándo. Y no me dijiste que a las 8 son las 9, has marcado. ¿Y qué onda? Y no, espérate. Oye, y si ya ves eso, bye. O sea, de una vez. Pues, imagínate nada más. Oye, tu quincena. Ni a mi mamá le doy. Son novios, no son esposos, disfrútense. Y está de más decir que si tú tienes más de 28 años, de 30 para arriba y vives solo, hermano, no me digas que ven Netflix los viernes en la tarde y tú en un sillón y ella en otro. Por favor, no me digas que tú te duermes en la sala y ella en tu cama. ¿Quieres dormir al velador? Está de más decir eso, ¿no? No hay sujeción en el noviazgo. Hermano, no seas abusivo, aún no es tu esposa, no se debe de sujetar a ti. No va a ser lo que tú digas. Eres su novio, no su esposo, por eso está su papá. No mandes y no abuses, no te pases de listo. 5, oren juntos. ¿Por qué vamos a orar juntos? Pues por el futuro matrimonio, por lo que va a pasar, por tu chamba, por mi chamba, por los hijos que queremos tener. ¿Qué queremos hacer para el Señor? Mira, a tu esposa o a tu esposo no lo vas a encontrar en el antro, no lo vas a encontrar en el bar, no lo vas a encontrar en Six Flags, lo vas a encontrar en la iglesia. Si tú vas a hacer las cosas que Dios dice, al esposo y a la esposa lo vas a encontrar en la iglesia. Ahí lo vas a encontrar. Y ahí te vas a enamorar. De ella, de él, pero de lo que hace para Dios, de cómo sirve a Dios, de qué hace para el Señor. 6, si te aleja de Dios y te aleja de la iglesia, cuidado. Si tú estabas comprometido y metido con la congre y metido con Dios y metido con el servicio y de repente empiezas como a alejarte, cuidado con eso. Porque cuando se casen, vas a tener que jalar al esposo para que puedas congregarte o a la esposa. Cuidado con eso. El novio o la novia requieren tiempo. Si quieres novia o quieres novio, hay que dedicarle tiempo. No puedes decir, pues te veo los lunes y te marco los martes y los demás, no, pues no tengo chance. Vives muy lejos. Hermano, yo vivía en Portales e iba a ver a mi esposa hasta Nesa. No te voy a decir cuánto me gastaba, pero me gastaba. ¿Por qué? Pues porque la quería ver, porque requería tiempo. Salía de trabajar a las 7 de la noche y la iba a ver para que cenáramos juntos y me iba a las 11 de la noche y llegaba a las 12 a mi casa. Pero requería tiempo. No era todos los días, pero requería tiempo. Porque si no, ¿qué tiempo le voy a dar a una persona con la que me quiero casar? No es novia de domingo. Si no te da tiempo ahorita cuando te cases, no va a tener tiempo. Y solo va a ser el típico de, ya llegué vieja, ya me voy vieja. Y ya no lo viste, ya no la viste. Y empiezan los problemas de comunicación en el matrimonio. 9, 0, pongan atención todos, 0 relaciones sexuales y cosas que te lleven a ello. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, no dice enfrenta,
No dice trata de, no dice búscate una estrategia, no, dice huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué le dice esto a Timoteo? Porque Pablo sabe que las pasiones juveniles serían el mayor tropiezo de la vida de Timoteo. Y hoy te lo digo a ti, joven, ese es el mayor tropiezo en tu vida, las pasiones juveniles. Estás en una edad en la que las hormonas están a todo lo que da y cualquier cosita que veas, cualquier cosita que hagas va a provocar que eso explote. Primera de Corintios. Denme un segundito. Eli, ¿me ayudas? Se me borró la... Perdón. Denme un segundo. Ya, gracias. Primera de Corintios 6:18 dice, fornicar, perdón, vamos a leerlo. Tiene que ver con huite la fornicación, pero ya ven, ya me están poniendo nervioso. 6:18 dice, se ríen porque ya están casados. Dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Los pecados sexuales atentan contra el cuerpo. Si tú piensas que la fornicación es tener el acto sexual de penetración, estás equivocado con el concepto de fornicación. El concepto de fornicación inicia desde los besos peligrosos, desde las caricias calenturientas. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a pensar y en estar deseando a una mujer que todavía no puedes tener, ni debes tener. Jesús va más allá. Dice que es adúltero aquel que ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, deja de pedirle perdón a Dios si tú ya caíste en eso y terminaste en el acto sexual. No, no es así. Es más profundo que eso y necesitas ayuda. Por eso te digo que aguas con los besos, aguas con las caricias, aguas con los mensajes subidos de tono. 10. No tengas otro tipo de relaciones profundas con el sexo opuesto. Si ya estás en un proceso de noviazgo o en el noviazgo con alguien, ¿qué haces mensajeándote con otros hombres? ¿Qué haces mensajeándote con otras mujeres? ¿Qué haces saliendo con otros hombres o con otras mujeres? Fidelidad desde el principio, lealtad desde el principio, hermano, hermana. Si ves que está pasando eso y que no está haciéndolo, bye. Después va a ser un problema. Aplicaciones. No todos se casarán. Sí, discúlpenme. Desafortunadamente así va a pasar. No todos se van a casar. Pero como les decía hace un momento, disfruta tu soltería. Tu soltería es para el Señor. Tu plenitud está en Cristo, no en un hombre, no en una mujer. Cuando yo conocí a Yuli, yo la conocí en la iglesia, pero yo venía de un mal noviazgo, de 2 malos noviazgos. Uno en la preparatoria, sumamente tóxico, sumamente dañino, y otro que comencé en el peor momento de mi vida, cuando mi vida era un completo desastre y yo era una completa piltrafa. Y empecé a salir con una muchacha que ya tenía un hijo. No volteé a ver a mi esposa ya lo sabe, no te preocupes. Ya lo hemos hablado muchas veces, antes de empezar justo. Eso también, si hay cosas que hicieron que son fuertes, háblenlas desde ahorita. Porque después cuando se casan eso es un problema, es desde ahorita. Y voy a abrir mi corazón con ustedes, no quería que fuera en vivo por esta razón, pero creo que puede ser edificante para los que lo escuchen. Yo tenía esta relación, no era una buena relación. Espérenme, déjenme agarrar aire porque me acuerdo y fue una bendición de verdad, pero bueno, no estaba bien, yo no era cristiano, mis padres ya empezaban a ir a la iglesia, yo trabajaba en un antro y yo llegaba a las 7 de la mañana, 6 de la mañana a mi casa y mi papá, lo primero que yo veía era a mi papá sentado esperándome con la Biblia abierta.
para decirme X o Y versículos. Yo lo mandaba a volar. Y decía, estás loco, o sea, te lavaron el cerebro. Y a veces no quería ni llegar a mi casa porque sabía que yo ya quería dormirme y lo primero que iba a ver era mi papá con la Biblia abierta diciéndome de cosas. No quería escuchar eso, era lo último que quería escuchar. Y empecé con esta relación y él me dijo, eso no está bien, no le agrada a Dios, es un yugo desigual. Y yo le dije, es mi vida, no te metas. ¿Le suena? Yo quiero eso. Y empezaron a suceder cosas porque ellos empezaron a orar por mí, junto con otro grupo de hermanos en la iglesia. Y un buen día, esta muchacha me termina. Ella ya tenía un hijo. Fue algo muy fuerte, una depresión muy fuerte para mí, pero Dios usó eso para hacerme ver que necesitaba urgentemente de un Salvador. Y un día le dije a mi papá, ¿sabes qué? Sí voy a ir a la iglesia. Ya no puedo más. Voy a la iglesia y lo primero que dice el pastor que predicaba ahí, hoy vamos a hablar del noviazgo. Sí diferente a lo que acabamos de ver hoy, pero en algunas cosas no tanto y esas cosas me ayudaron al final. Yo sentí que me apedreaban todo el tiempo. Yo sentí que esa persona conocía mi vida y yo no sabía ni quién era. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar. Yo no me convertí en ese momento. Pasó todavía un año en el que yo seguí resistiéndome a Dios. Seguí asistiendo a fiestas, seguí asistiendo a reuniones, seguí teniendo una vida destrampada. Pero lo chistoso de todo esto es que yo ya no podía pecar a gusto. Yo ya no disfrutaba el pecado. Yo ya me sentía con una carga tremenda en mi vida y ya no podía disfrutar nada de lo que hacía. Y eso me obligó a ir a la iglesia. Y mi mayor deseo era encontrar una esposa. Pasó un año, me convertí en el baño de mi casa. Ahí me convertí. Pasó un año y entré a servir al ministerio de niños. Y Julie ya servía ahí. Julie había llegado a esa iglesia desde que tenía 10, 12 años más o menos. Y ahí la conocí. Y empecé a servir ahí. Empecé a verla servir. Empecé a verla amar a Dios. Eso cambió mi forma de ver a una mujer en ese sentido. Y yo dudaba de saber si era ella, porque todos aquí se han sentido así y estoy seguro que van a pasar por eso. ¿Cómo saber si es esa o si es él? Y un día yo estaba orando eso y en el lugar donde servíamos había retiros para niños. Y un día ella iba de guía con otros niños, sale con los niños, unos niños como de 5 a 8 años, y yo vengo entrando al auditorio, ya nos hablábamos, pero no tan bien, solo nos saludábamos. Y yo veo que sale con los dos niños, se va a un rincón y se hinca con los niños. A los niños les dolía el estómago. Y empieza a orar por los niños. Yo dije, wow. Eso fue lo que me movió. Dije, ella. Así va a orar por mis hijos. Y así lo hace. Hermano, Dios fue poniendo todo. Y yo la veía servir, yo la veía orar, yo la veía hospitalaria, yo la veía atendiendo a los demás, yo la veía metida con el Señor, humillándose a sí misma todo el tiempo para servir al Señor. Y eso fue lo que más me movió. Por supuesto me gustaba, siempre me gustó, nada más que nunca se lo dije porque si no se iba a volar. Pero a eso me movió mucho, muchísimo. Con el tiempo nos fuimos haciendo más amigos y llegó el momento en el que después de ese momento yo llegué con mi papá y con mi mamá y les dije, ¿saben qué? Me quiero casar. Y mis papás dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Y les empecé a platicar todo lo que había pasado. Oramos,
Mis papás se hincaron conmigo, oramos. Y lo primero que me dijo mi papá fue, esa muchacha sí ora, ¿eh? Así es que aguas porque ella sí ora. Y mis suegros no me dejarán mentir. El siguiente paso era ir y hablar con mi suegro. Y todo esto antes de ser novios. Y un día fui con mi suegro y le dije, ¿puedo hablar con usted? Y me dijo, sí. Tal domingo quedamos, nos fuimos a comer a unos biscuits. Mi suegro no hablaba, si lo conocen bien, no habla mucho. Mi suegra solo me observaba. Yo estaba muy nervioso, comimos y luego me llevaron a su casa. Y antes de conocer a Yuli, yo conocí a Ire, y Ire era como mi amiga, nos llevábamos. Y hubo un tiempo en el que no nos llevábamos tan bien, porque yo era muy pesado. Pero ese día yo le dije, no me vayas a dejar solo. Le valió y me dejó. Total que nos quedamos solo los cuatro, hablé con mis suegros. Y después de llorar y todo, me dijo que sí. Y lo primero que me dijo es, gracias por fijarte en mi hija. Y eso también me movió. No esperaba esas palabras y nunca había hecho eso. Pasó, fuimos novios, preparamos todo y llegó el día de la boda. Cuando llegó el día de la boda, Yuli se tardó una eternidad en llegar a la iglesia. Y yo estaba junto al pastor esperándola, pero cuando la vi entrar, hermano, me deshice. Cuando la vi entrar, la vi caminar. Dije, Señor, gracias, porque a pesar de todo lo que hice, de todo lo que te ofendí y que las relaciones que tenía no te agradaban, tu gracia y tu misericordia son más grandes. Y hoy te lo quiero compartir. Si tú ya hiciste estas cosas y tomaste malas decisiones y caíste en fornicaciones, este es el momento de arrepentirte y borrón y cuenta nueva. Llegamos, tuvimos la fiesta, la ceremonia, fue un momento, el mejor momento de mi vida. Y en esa boda, mi hermano no era creyente, pero esa boda Dios la usó para que mi hermano días después dijera, yo quiero ir. Yo quiero ir. Y empezó a ir a la iglesia. Años después, mi hermano conoce a Majo en la misma iglesia, pasan por el mismo proceso y se casaron hace poco. Gracias a Dios. Y una de las cosas que te quiero compartir es que el día de la boda, mi esposa me leyó lo siguiente: mi compromiso con Dios. Para mi esposo. Ella tenía 17 años. Por supuesto, no me conocía. Yo, Juliana, hago constar que el día 4 del 2002, de septiembre del 2002, teniendo 17 años de edad, entrego mi sexualidad a Dios en mi encuentro y hago pacto de guardarme en santidad y pureza hasta el día de matrimonio. Cuando ella me entregó esto el día de la boda, yo no sabía ni dónde meterme. Un pacto de castidad. Pero sé que aunque yo fallé, el Señor en su gracia y en su misericordia hizo una restauración en mi vida. Lo importante no es el papel, sino como Daniel, cuando Daniel dice, decidí en mi corazón no contaminarme. Ella hizo lo mismo ese día. Quiero animarte a que hoy puedas hacer ese pacto con Dios y te guardes hasta el día de tu matrimonio y tengas un buen noviazgo que ame a Dios, que glorifique a Dios y que sea testimonio para la iglesia. Con esto cierro. Colosenses 1, versículos 15 al 23.
Colosenses 1, 15 al 23. ¿Me puedes ayudar conmigo? Y termino y conectamos con la Santa Cena. Colosenses 1, 15 al 23 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean los que están en la tierra, los que están en los cielos. No hay noviazgo sin evangelio. No hay salvación sin evangelio. No hay vida sin evangelio. No hay matrimonio sin evangelio. Sin evangelio estamos totalmente perdidos. No somos más por tener novia. No somos más por tener esposo o por tener esposa. No somos menos por ser solteros. Somos lo que somos porque nuestra plenitud está en Cristo y en su glorioso evangelio. No vengas a Cristo por un novio, por una novia. No vengas a Cristo porque te quieres casar. No vengas a Cristo porque tu matrimonio se restaure. Ven a Cristo porque necesitas un Salvador. Ven a Cristo porque tus pecados necesitan ser perdonados, y porque lo que te espera si no te arrepientes es el infierno en lugar de la vida eterna en el cielo con Él. Ponte de pie y vamos a orar.